4 animales biológicamente inmortales que estudia la ciencia. Los científicos investigan estos organismos para analizar si los humanos pueden retrasar su envejecimiento e intentan descubrir los secretos de estos misteriosos organismos para ver si pueden ayudarnos a controlar nuestro propio proceso de envejecimiento. Muchas de las principales causas de muerte, como el cáncer, las enfermedades cardíacas y las neurodegenerativas, están estrechamente relacionadas con el envejecimiento. Al comprender los mecanismos que permiten a los animales inmortales evitar estas enfermedades, los científicos pueden desarrollar nuevas estrategias para prevenirlas o tratarlas en humanos. El sueño de la inmortalidad puede parecer descabellado, pero el estudio de los animales inmortales podría ayudarnos a aumentar significativamente la esperanza de vida humana, y si logramos comprender cómo retrasar o incluso evitar el envejecimiento, podríamos vivir vidas más largas y saludables. La medusa inmortal. La Turritopsis dornii, también conocida como la medusa inmortal, es una criatura marina que se encuentra principalmente en el mar Mediterráneo y en algunas áreas del mar de Japón, y que ha captado la atención de los científicos. Pero, ¿es realmente inmortal? Lo extraordinario de esta especie es su capacidad para revertir su ciclo de vida. Cuando una medusa adulta enfrenta estrés o daño, puede transformarse de nuevo en un pólipo, esencialmente rejuveneciendo y comenzando su ciclo de vida nuevamente. A diferencia de la mayoría de las medusas, que mueren después de la reproducción, esta medusa posee un increíble truco biológico, la transdiferenciación. Si bien la transdiferenciación es un proceso extraordinario que permite a la medusa evitar la muerte por su edad, es importante señalar que no es inmortal en el sentido literal. Aún puede ser víctima de depredadores, enfermedades o daños físicos. Además, la transdiferenciación tiene un límite, pero aún desconocido por la ciencia. La capacidad de la Turritopsis dornii para revertir su envejecimiento ha despertado un gran interés en la comunidad científica, especialmente en el campo de la medicina regenerativa y el estudio del envejecimiento. Investigadores han mapeado su genoma y han identificado genes asociados con la reparación y protección del ADN, el mantenimiento de los telómeros y la renovación de células madre. Estos descubrimientos podrían ofrecer pistas valiosas para combatir enfermedades relacionadas con el envejecimiento en humanos y mejorar la longevidad saludable. La hidra, este pequeño organismo de agua dulce, puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, lo que le permite, en teoría, vivir indefinidamente. Las hidras no muestran signos de envejecimiento y pueden regenerar células continuamente. En condiciones óptimas, este diminuto animal puede alcanzar los 1400 años de vida. Y parece que la senescencia, el proceso biológico de envejecimiento celular, no le afecta lo más mínimo. En otras palabras, es inmortal. La clave de su longevidad radica en su infinita capacidad de reemplazar células viejas por nuevas. Este proceso de regeneración constante es una de las razones por las que puede vivir durante periodos extremadamente largos. Un gen llamado FOXO, también conocido como el gen de la inmortalidad, juega un papel crucial en la longevidad de la hidra. Este gen está presente en muchos otros animales, incluidos los humanos, y se ha asociado con la longevidad en diversas especies. Los científicos han identificado más de 27.000 factores genéticos que participan en la regeneración de la hidra. Estos estudios continúan arrojando luz sobre los mecanismos que permiten a la hidra regenerarse y evitar su envejecimiento. La hidra es un ejemplo de cómo la naturaleza puede desafiar nuestras expectativas sobre el envejecimiento y la mortalidad. La Plenerie, estos gusanos planos, tienen una capacidad de regeneración increíble. Pueden regenerar su cuerpo completo a partir de una pequeña fracción de su cuerpo original. Esto se debe a la abundancia de células madre pluripotentes en su organismo. Las pleneries pueden regenerar cabezas, colas e incluso órganos internos a partir de pequeños fragmentos de su cuerpo. Esta capacidad de regeneración se debe a sus células madre pluripotentes, que pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Telómeros. Los telómeros son tapas protectoras en los extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular. En la mayoría de los seres vivos, los telómeros cortos se asocian con el envejecimiento y la muerte celular. Sin embargo, las pleneries tienen una enzima llamada telomerasa que puede alargar los telómeros, lo que les permite mantener sus células sanas durante más tiempo. Las pleneries se están estudiando intensamente para comprender los mecanismos de la regeneración y el envejecimiento. Esta investigación podría conducir a nuevos tratamientos para enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. En resumen, las pleneries son criaturas que nos ofrecen una visión intrigante de los posibles límites de la vida. Si bien no son inmortales en el sentido absoluto, su capacidad para regenerarse y reproducirse asexualmente les permite vivir durante mucho tiempo.
El estudio de estas criaturas tiene el potencial de ayudarnos a comprender los procesos del envejecimiento y la regeneración, y podría conducir a nuevos avances en medicina y biología. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son famosos por su resistencia extrema. Pueden sobrevivir en condiciones extremas de temperatura, presión, radiación y deshidratación. Aunque no tienen la capacidad de revertir su ciclo de vida como la medusa inmortal, su resistencia y capacidad de entrar en un estado de criptobiosis les permite sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de los otros organismos. Estas especies no solo son fascinantes por sus habilidades únicas, sino que también ofrecen valiosas oportunidades para la investigación científica, especialmente en los campos de la biología regenerativa y la medicina. Es importante destacar que el estudio de los animales inmortales todavía se encuentra en sus primeras etapas y queda mucho por aprender. Sin embargo, el potencial de esta investigación para mejorar la salud humana y la esperanza de vida es enorme, y a medida que continuemos estudiando estos fascinantes animales, es probable que hagamos descubrimientos revolucionarios que cambien nuestra comprensión del envejecimiento y descubran nuevas vías para el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.